Entonces, este documento lo tienen en su correo y para esta ocasión el elemento que tiene mayor parte o peso es la que está relacionada con la parte de actividades. En el mismo correo, ustedes tienen también viene la guía de laboratorio. La guía de laboratorio es este documento que empieza a describir las actividades y lo que tienen que hacer para este laboratorio. Entonces, estamos hablando de esto que se conoce como un equilibrio, que básicamente para que tengamos un equilibrio mecánico, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Uno es que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero y otro es que la sumatoria de torques sea igual a cero. En su clase de teoría ya vieron qué es torque. Al menos yo no lo he visto. Bueno, pero sí tuvieron que empezar a ver movimiento rotacional, ¿verdad? El movimiento rotacional es cuando un objeto está girando sobre un eje específico. Entonces, no sé si se han dado cuenta o si les explicaron de esa manera, pero hay ciertas similitudes entre los parámetros. Por ejemplo, la posición equivale a θ, la velocidad tangencial b equivale a la velocidad angular, igual con las aceleraciones. Las mismas ecuaciones de cinemática que miraron en el capítulo 2 y también usaron en el capítulo 3, pueden utilizarlas para movimientos circulares, solo haciendo los cambios, ¿verdad? Una relación básicamente de 1 a 1. Entonces, a medida que van desarrollando, por ejemplo, no sé si ya vieron la definición de energía cinética de rotación. Se decía que cuando un cuerpo está en movimiento tenía energía cinética, ¿verdad? Pero ahora si un cuerpo está rotando sobre un eje, entonces también tiene energía cinética de rotación. Y, por ejemplo, otra relación que tuvieron que haber visto o encontrado, que lo tuvieron haber descrito, era la relación que existe entre el momento de inercia y la masa, en la cual el momento de inercia y la masa tienen una aplicación similar. Por ejemplo, la definición de fuerza es aquel parámetro que posibilita un cambio en las condiciones de movimiento de un cuerpo o conjunto de cuerpos. Es decir, si un objeto está en reposo, va a cambiar sus condiciones de movimiento hasta que en se aplique una fuerza, ¿verdad? Si a ese cuerpo no se ejerce sobre él una fuerza, entonces él va a conservar sus condiciones de movimiento, ¿verdad? Entonces, la masa con la fuerza lo que hace es, entre más pesado es un objeto, o mayor cantidad de masa tiene, entonces es más difícil producir un cambio considerable en sus condiciones de movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo empujar una bicicleta, que se puede hacer con una mano, ni siquiera jalándola, sino que solo tomándole y que con el mismo impulso al caminar se mueva, a tener que empujar un vehículo, ¿verdad? La diferencia es que un vehículo puede llegar a pesar o tener, perdón, una masa de cerca de 1000 kilogramos, mientras que una bicicleta no va a pasar de 20 kilogramos, ¿verdad? 20 o 40 lo mucho. Entonces, las fuerzas están relacionadas de esa manera. Entonces, cuando hablamos de un movimiento rotacional, la fuerza y el torque tienen un equivalente. Si decíamos que la fuerza era lo necesario para producir un cambio en las condiciones de movimiento, entonces lo mismo es el torque, pero ahora hablando de un movimiento rotacional. Es aquello que puede permitir un cambio en las condiciones de movimiento de rotación del objeto sobre su propio eje. Es decir, si no se aplica un torque sobre un objeto, es imposible que éste empiece a girar sobre sí mismo.
Entonces, un torque es básicamente estar aplicando o ejerciendo una fuerza a, a una distancia, o se le conoce como brazo de palanca de su eje respectivo. Es decir, por ejemplo, cuando alguien intenta cambiar una llanta y está aflojando las tuercas, entre más alejado a la tuerca ejerce la fuerza, más fácil es poder hacer ese movimiento, ¿verdad? O por ejemplo, cuando ustedes abren una puerta, ¿dónde ejercen la fuerza? En el lugar más alejado de las bisagras o lo más cercano a las bisagras. Entre más nos acercamos a las bisagras o al punto donde está haciendo su rotación, más difícil va a ser abrirlo, ¿verdad? Y en especial aquellas puertas, por ejemplo, que tienen un brazo mecánico que ejerce presión sobre ellas. Entonces, si queremos causar un movimiento en rotación, entonces tenemos que aplicar un torque. Si queremos hacer de que un cuerpo se mueva en línea recta, entonces tenemos que aplicar una fuerza. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces tenemos, por así decirlo, una especie de reposo traslacional, pero si tenemos la sumatoria de torques igual a cero, entonces tenemos un reposo rotacional. Y cuando ambas condiciones se cumplen, entonces lo que se estaría experimentando es un reposo, o perdón, un equilibrio mecánico. Entonces, lo que describe la práctica es estar haciendo experimentos con este sistema, ¿verdad? Entonces, el eje sería esta ubicación en este punto. Al ubicar una masa a una distancia del pivote, entonces lo que nosotros estamos teniendo es esa masa tiene un peso, entonces el peso es una fuerza y la fuerza se está ejerciendo a una distancia determinada. Entonces, al estar aplicando una fuerza sobre el objeto, entonces estamos induciendo sobre esta un torque. Entonces, si los torques que intentan hacer que estas reglas se muevan en dirección de las manecillas del reloj son iguales al torque por el otro extremo que intenta hacer de que este objeto no se mueva, entonces si son iguales de magnitud pero opuestos, es similar, por ejemplo, cuando tenían dos fuerzas, ¿verdad? De igual magnitud pero en dirección opuesta. El objeto, si estaba detenido, nunca se va a mover. Se va a empezar a mover solo cuando una de las dos fuerzas sea mayor. Entonces, es exactamente el mismo principio o la misma lógica cuando tenemos algo que va a rotar. Para que un objeto empiece a girar respecto a un eje, entonces ocupamos que la sumatoria de torques sea distinta de cero. Pero si los torques que intentan hacerla mover en dirección contraria a las manecillas del reloj son iguales a los torques que intentan hacerla mover a favor de las manecillas del reloj, entonces este cuerpo va a permanecer en equilibrio. Entonces hay ciertas similitudes o ciertos valores o parámetros que son equivalentes. Entonces, en resumen, el torque hace las mismas funciones en un movimiento rotacional que hace la fuerza en un movimiento en línea recta o traslacional. Cuando la fuerza neta era distinta de cero, entonces eso era igual a masa por aceleración, ¿verdad? Acá es igual, si la sumatoria de torques es distinta de cero, entonces eso es igual al momento de inercia y por la aceleración angular. Si esta condición se cumple, la primera, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, entonces no vamos a tener aceleración traslacional, o A será igual a cero. Y si esta condición que tenemos acá, que la sumatoria de torques es igual a cero, entonces la aceleración angular, alfa, tiene que ser igual a cero. Entonces, básicamente
todo lo que vieron en las 4 pruebas anteriores lo van a ocupar para esta prueba de este sábado. Porque el contenido del capítulo 9 y 10 son todos los conceptos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8, pero ahora solo hablando en movimiento rotacional. Entonces los mismos principios que tenían antes, que la derivada de la velocidad de la aceleración, igual acá la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, nos da la aceleración angular. Entonces, otro aspecto importante acá es lo del centro de masas, que nos sirve para distinguir cuando los objetos no están distribuidos de forma homogénea. Si un objeto tiene una forma homogénea o está su masa distribuida correctamente, entonces su centro de masa va a coincidir con su centro geométrico. Es decir, en una circunferencia o en una esfera, si esta está distribuida de manera pareja, entonces su centro de masa va a ser igual a su centro geométrico. Pero si la estructura esta tiene protuberancias en una zona o tiene mayor densidad en ciertos puntos, entonces eso va a hacer que ya su centro de masa no coincida con su centro geométrico. Entonces, si estamos hablando de distribuciones puntuales, utilizamos esta expresión. Pero si estamos hablando de superficies que desconocemos o que no son valores puntuales o masa en cierto arreglo específico, entonces tendríamos que resolver el planteamiento para determinar su centro de masa a través de esta integral. Que si se fijan, estamos hablando de un vector, o sea que si trabajamos en coordenadas cartesianas tendría que ser una integral para X, otra para Y, perdón, y otra para Z. Entonces la importancia de saber el centro de gravedad es que en este punto es donde se alcanza equilibrio. Por ejemplo, bueno, se alcanza equilibrio sin la presencia de fuerzas externas. No es decir que una vez, por ejemplo, haya intentado ponerse en un dedo un lápiz y hacer de que este permanezca de manera horizontal. Entonces el punto exacto donde se consigue eso es donde está su centro de gravedad. Entonces, como les decía, cuando está una distribución de masa uniforme y homogénea, entonces su centro de gravedad coincide con su centro de masa. Pero en aquellos que no tienen una distribución uniforme, entonces estos puntos son distintos. Entonces, la forma para poder calcular el torque es esta que está definida acá. El torque es un vector que está definido por brazo palanca, que sería R, producto cruz de la fuerza aplicada. Entonces, el brazo palanca no es más que otra cosa, la distancia que existe desde el punto o eje en donde se está rotando hasta el lugar donde se aplica la fuerza. Entonces, si notan en este caso, el brazo palanca sería desde este punto O hasta esta ubicación. Y en el caso que se muestra acá, el eje siempre se mantiene acá, pero ahora la fuerza se está aplicando a la orilla. Y recordemos, esta es la fórmula general para determinar el torque. Para poder hacer el cálculo de la magnitud del torque, entonces la magnitud de un producto cruz está descrito de esta forma. La magnitud o el producto o la multiplicación de ambas magnitudes de ambos vectores multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre ambos vectores. En este caso de la figura A, el ángulo sería 90. Pero en este caso habría que determinar el ángulo, ¿verdad? Porque R va hacia la derecha y la fuerza está sobre el primer cuadrante. Entonces el ángulo que se forma entre esos dos me determina el torque.
Y el torque tiene o respeta la nomenclatura de signos que los movimientos rotacionales. Si el torque aplicado hace que el sistema se mueva en dirección de las manecillas del reloj, entonces el torque deberá tener un signo negativo. Pero si el torque hace que el sistema rote en contra de las manecillas del reloj, entonces debería tener un signo positivo. Entonces hay diversas combinaciones de lo que puede ocurrir en cualquiera de estas combinaciones. Si regresamos a la figura que teníamos de la recta, esta masa que tenemos acá está haciendo o provocaría de que el sistema gire en contra de las manecillas del reloj. O sea, si no tuviéramos la presencia de las otras dos masas, esto haría que el sistema gire en contra de las manecillas del reloj. Al igual, si solo tuviéramos estas masas de este lado y nos olvidamos que existe esta, entonces estaría que el sistema gire en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por lo tanto, el torque que produce esta masa sería positivo y los torques que producen estas dos tendrían que ser negativos. Positivo si es el sentido contrario de las manecillas del reloj y negativo si es en la misma dirección de las manecillas del reloj. ¿Alguna duda o consulta? No. Entonces, en esta ocasión van a utilizar un FET. Ahí ya tienen en la guía, les aparece la dirección en la cual pueden hacer la descarga. El FET con el cual van a trabajar sería este. Entonces, esta es la dirección del FET y esta es una dirección de un video en YouTube para que puedan orientarse con el video. Muy importante, vamos a trabajar en la segunda ceja o hoja del FET que dice balanza de laboratorio, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, van a ir desarrollando cada una de las actividades que les va proponiendo. Si bien recuerdo, son 4 actividades. Entonces, por lo primero, dicen que agreguen un ladrillo de 5 kilogramos y lo coloquen a 0.25 del pivote. Que después agreguen otra masa de la misma cantidad en la misma distancia. Entonces, de estos objetos que tienen acá, pueden ir seleccionando las masas. Entonces, les decía que 5 kilogramos. Acá pueden habilitar que les aparezcan las distancias. Entonces, 5 kilogramos en 25 centímetros y los otros 5 decía en 25 centímetros en dirección contraria. Entonces, para ver qué ocurre, quitamos el soporte, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasó? Como estamos aplicando masas similares a una distancia similar, entonces esta me está produciendo un torque en esta dirección y esta otra me está produciendo un torque en la dirección contraria de las manecillas del reloj. El torque que me genera es igual, al torque que me genera la masa que está al lado derecho. Pero los torques son de igual magnitud, pero signos contrarios. Recordemos que la magnitud del torque, en base a la definición que recientemente vimos, es igual a R por la fuerza por el seno entre ellos, ¿verdad? En este caso, la fuerza que se está aplicando sería el peso de la masa, ¿verdad? Entonces, el torque puede quedar resumido de esta forma. La masa por la gravedad es el peso, que en este caso sería la fuerza que se está aplicando. R es exactamente la distancia que existe desde el punto o el eje de rotación hacia donde se está aplicando la fuerza. Y en este caso particular, que
que sugiere la guía, estaríamos en el caso A, en el cual el brazo palanca va sobre el eje X, ya sea sobre la izquierda o la derecha. Pero recuerden que nosotros trabajamos con la distancia, o sea que si va a la izquierda no es que es negativo. El signo de torque va a depender específicamente del sentido que hace girar al sistema. Pero el peso siempre va a ir en dirección de la y negativa. Entonces, como siempre va en dirección de la y negativa, se va a formar un ángulo de 90 grados. Y seno 90 grados sabemos que es 1, ¿verdad? Por eso es que en esta forma que se tiene acá, entonces no aparece seno. No es que desaparece, sino que es seno de 90, que es igual a 1. Entonces, en este caso, las distancias o los brazos palancas son iguales, las masas son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora ponemos la masa en otro valor? Cambiamos la distancia, pero no cambiamos la masa, ¿verdad? Entonces, si quitamos los resortes, ¿qué pasa? El sistema se empieza a mover en dirección de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces nos genera un torque o un valor distinto. Entonces, otro aspecto que podemos tener, que por ejemplo podemos tener como una especie de balanzas o pesos distintos, pero si variamos los valores de R, entonces siempre podemos hacer de que el sistema esté en equilibrio. Y por ejemplo, esta es una de las formas con las cuales trabajan las grúas en construcción. A través de esta forma es que pueden subir elementos en los edificios que se trabajan sin deformarse, porque tienen un contrapeso que les posibilita levantar los objetos. Y así, por ejemplo, siempre mantienen un equilibrio rotacional. De esa manera no tienen daños en los equipos. Entonces, con el torque, uno puede manipular las distancias. Por ejemplo, en el caso la quité y pasó eso. Si lo ubico en este lugar, ya rompí el balance que ocurría en esto. Quizás el primer acercamiento que uno tiene con esto del torque sin saberlo es cuando está en un columpio de niño, ¿verdad? Y lo dejan a uno arriba o uno está dejando arriba a otra persona. Entonces en la guía le sugieren varios experimentos. Esto es básicamente trabajando con kilogramos de 5 kilogramos, varias condiciones que se les va presentando para que vayan describiendo qué es lo que va ocurriendo. Quizás la situación distinta es de estos objetos, en los cuales, si se fijan, tenemos objetos o cuerpos con masas que desconocemos, todos estos que se llaman objetos misteriosos. Entonces, a través de tratar de obtener un equilibrio, entonces nosotros podemos, a través de cálculos y conociendo las masas que estamos aplicando al otro lado, entonces podemos más o menos determinar sus masas. En este caso, ¿quién tiene mayor masa? ¿El objeto A o los 5 kilogramos? El A. El A, ¿verdad? Porque dice que el sistema se mueve en este caso. Entonces, para intentar buscar un equilibrio, entonces podemos empezar a jugar con su ubicación y ver qué ocurre. Entonces, siempre el torque que produce A es mayor, ¿verdad? Entonces, podemos empezar a jugar con la distancia del otro elemento.
y de esa forma empezar a determinar buscando condiciones de equilibrio, a ver qué ocurre. Si nos fijamos, esta vez ya se movió un poco más lento, entonces puede ser de que ya estemos llegando a una condición en la cual podemos trabajar. Siempre tenemos un torque. Entonces la condición extrema puede ser de que lo pongamos acá en la distancia máxima y vemos que ahí tenemos un equilibrio, ¿verdad? Entonces conocemos el brazo palanca del objeto A, que está a 0.5 metros. Y conocemos la distancia que está en la masa de 5 kilogramos y conocemos su valor. Entonces, a través de esa relación, entonces podríamos determinar el valor que tiene la masa A. Y aquí es sencillo, ¿verdad? La relación entre las distancias, ¿cuánto es? Es de 0.5, ¿verdad? Y la distancia que se tiene hacia la masa de 5 kilogramos es de 2 metros. Es una relación de 4:1, ¿verdad? Entonces, si la relación de las distancias es de 4:1, para poder conservar o que los torques sean iguales, entonces la relación de las masas también tiene que ser igual. O sea, si la distancia hacia la masa es 4 veces la distancia a la masa A, entonces el valor de la masa A tiene que ser 4 veces el valor de esta masa. O sea que debería ser igual a 20 kilogramos. Para verificar eso, regresamos la masa y tomemos una masa de 20 kilogramos y pongámosla en el mismo lugar. Y vemos que tenemos un equilibrio ahora. Entonces, a través de jugar con estas combinaciones, podemos determinar la cantidad de masa que posee el cuerpo A. Entonces, si nos fijamos, están a distancias iguales, el sistema está en equilibrio. Si son mismas masas, si las cambiamos de ubicación, no importa, ¿verdad? El torque es mayor, pero siempre en magnitudes contrarias. Entonces, lo que les sugiere la guía en esta cuarta parte es que ustedes determinen la masa que tienen estos objetos. ¿Cómo? Un proceso similar al que acabamos de hacer. Empiezan a jugar con las configuraciones hasta que llegan a un punto de equilibrio. Y al encontrar el equilibrio, entonces lo que hacen es que toman los datos y después hacen los cálculos para determinar cuánto es el valor de la masa desconocida. Así como la forma que determinamos ahorita que la masa A tendría que ser de 20 kilogramos. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que deberán realizar esta semana? No. Bueno, no tengo consulta. Todo claro, Ley, todo claro. Y al final hay una simplificación más que se genera acá. Habíamos dicho, a ver, ¿dónde está? Esta, que el torque se resumía a esto, ¿verdad? Pero al final vamos a dar cuenta de que el torque está presente, perdón, que en todos los torques está presente la gravedad, entonces se puede anular. Entonces se tiene esa relación, ¿verdad? Eso para que lo tengan en cuenta al momento de hacer cálculos. Entonces, si no tienen dudas, solo vamos a pasar lista para concluir con la sesión de hoy. Fernando Mejía. Fernando Mejía.
Egber Escobar. Egber Escobar. Exxon Maradiaga. Presente. Bueno, si dijo Exxon presente, casi no le escucha, mister. Mary Vanegas. Mary Vanegas. Oscar Fernández. Oscar Fernández. Mister, casi no se escucha. ¿No me escuchan a mí ahorita o desde el inicio? No, ahorita es que como se escucha como una, no sé, como un sonido bien extraño. Transferencia o algo. Creo que todos tienen abiertos los micrófonos. Entonces Sí, solo yo no. actívenlo cuando... Ahí sí ya se escucha bien. Yo no sé si, pero yo no sé si preguntó mi nombre, Exxon Martínez. Sí, ya pasó. Ah, ok. Sí, es que no escuchaba. Oscar Fernández. Miguel Villanueva. Presente, Lick. Presente. María Cabrera. Presente. Orbin Izaguirre. Presente. Joshua Arquijo. Presente. Daniel Domínguez. Daniel Domínguez. Fernando Maradiaga. Presente. César Carías. Presente. Fanny Ucles. Fanny Ucles. Presente. Moisés Contreras. Alan Alvarado. Alan Alvarado, presente. Víctor Salgado. Presente. José Rodolfo Rodríguez. Presente. Kevin Cruz. Presente. Kevin Cruz. Presente, Kevin Cruz. Gloria Pastora. Sofía Vega. Diego Tomás Cantarero. Alguien tenía la mano levantada.
Mary. ¿Querías decir algo, Mary? Disculpe, no sé si me escuchó. Presente ahí, Kevin Cruz. Sí. Ok. Gracias. Y a mí me escuchó Joshua Darguijo. Sí. Y usted me dijo que le recordara en la clase pasada, yo no me dijo que le recordara para ponerme el presente. Tú fuiste el que vio el Miguel video, ¿verdad? Villanueva. Sí. Cheque. Entonces, si no hay dudas, o sea, recuerden que, bueno, en la buena teoría, si todavía no han visto el concepto de torque en sus clases, lo tendrían que ver mañana o el viernes, porque el sábado tienen examen de esto. Pero igual ahí la única fórmula que van a ocupar es esta que está en la pizarra como número 3, perdón, que está proyectada. Que esa sale de esta ecuación número 2. No, les voy a mandar algunos apuntes para que tengan como referencia del torque. ¿Alguna duda o consulta adicional? Pero la nota del primer informe. Es que no las he revisado todavía. Pero eso espero ponerme el día hoy, no se preocupen. A medida que lo voy revisando, le voy a ir contestando en el correo, especificando el valor de cada uno. Entonces, si no hay más dudas o consultas, entonces nos miraríamos el siguiente miércoles ya con la última práctica. Gracias, Lick. Gracias, Buen Nick. día. Gracias, Lick. Gracias. Tenga buen día.